¿De qué querías hablar? Vamos a hablar como de Mae, cualquier bueno, cosa. teníamos temas pendientes, ¿verdad? Ajá. Teníamos temas pendientes de la vez pasada que teníamos todo un plan Sí, y, el y, plan y, y se evolucionó a fue, otra cosa. evolucionó a toda la temática oscura de la psicología, mae. Un poquito de historia, sí, Sí, ¿verdad? que es muy, muy chiva en realidad. Sí, sí, otro día podríamos hacer, no sé, algún programilla sobre asesinos en serie, cosas de ese tipo Sí, de sí, horas que sí. le llama la atención a la Pero gente, no me tentes porque si no ¿verdad? otra vez nos pasa lo mismo. Sí, 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 tenés razón. Sí. Pero, mae, bueno, hay todo un tema de que me parece muy interesante, ¿verdad? Que es una experiencia tuya, Claro. que es muy singular, ¿no? Le pasa a poca gente. Ujú. Bueno, a mucha gente, pero uno no está tan acostumbrado a vivirlo o a verlo. Que tenés una hija con autismo, ¿verdad? Sí, tengo una niña con necesidades especiales, específicamente ella tiene una condición, ¿verdad? Ajá, Que es el trastorno del espectro autista. Grado 3 o nivel 3, ok. ¿verdad? Y bueno, es ser papá soltero y tener una niña con una condición es complicado, es complicado, es un proceso que desde el diagnóstico hasta el día de hoy uno sigue masticándolo, Ah, tratando me de, imagino que sí, mae. ¿verdad? Entonces ha sido como un proceso complicado en muchos aspectos, porque Ujú. yo soy psicólogo, pero mi especialización no tiene que ver con eso, tiene que ver con una rama de la psicología que se llama sistémica, que tiene que ver con familias y sus relaciones y etcétera, etcétera. Ok, Pero cuando cayó el diagnóstico, ajá. eh, fue realmente un balde de agua fría, Me puedo ¿verdad? imaginar, mae, claro. Y que hizo que toda la dinámica familiar cambiara completamente. O sea, Ujú. uno atraviesa por un montón de procesos. Las personas que viven esto inicia con el diagnóstico, por decirlo así, independientemente de la condición de la persona, y esto genera un duelo, ¿verdad? Sí, Hay varios tipos de duelo, digamos, en el sentido de que está el duelo como papás, donde uno dependiendo de la condición y del grado de la condición, independientemente si es autismo, si es retraso mental, si es alguna malformación, si es algún síndrome genético, etcétera, etcétera, esto genera este tipo de duelo, ¿verdad? Primero en los padres, que es muy doloroso, los sueños de uno como papá se caen, ujú. ¿verdad? Todo, uno empieza a cuestionar y a preguntarse un montón de cosas como, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando no esté? Claro, ¿Qué va a mae. pasar el día de mañana? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Ujú, ujú. Y uno atraviesa por todas las diferentes etapas del duelo, ¿verdad? Las 5 etapas, empieza con la negación, ¿verdad? Luego con la negociación, aceptación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y uno como padre tiene que muchas veces como que se acelera esos procesos, ¿verdad? Muchas parejas, cuando se les diagnostica que un hijo tiene una condición, ocurre un fenómeno muy interesante, o la pareja se une y genera un vínculo más fuerte Claro. o se separan, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué se separan? Porque el duelo se vive en diferente momento En diferentes y en velocidades, tal vez. diferentes velocidades, tú lo has dicho. Entonces esto hace que las parejas tengan caminos diferentes, ¿verdad? Y después viene el duelo de la familia, ¿verdad? Pasa mucho cuando vos tenés un hijo con ciertas necesidades, digamos, el autismo tiene una característica muy, muy interesante, que no, a diferencia de una condición genética como síndrome de Down, ¿verdad? O algún otro síndrome de estos, que se ve físicamente, que usted puede ver a la persona que tiene una situación, el autismo no lo tiene. No tiene ningún tipo de rasgo. Físico no, Ok. ¿verdad? No lo tiene. Entonces la persona podría decirse que se ve normotípica, o sea, que se ve normal, Ajá, ¿verdad? sí. Y entonces muchas veces los familiares alrededor generan una barrera.
¿verdad? Y entonces el duelo de ellos es diferente. Entonces muchas familias pelean o se separan o se generan estos Sí, un roces, montón de conflictos. conflictos, especialmente entre abuelos y los hijos, cuando llegan y dicen, no, pero es que él no tiene nada, no, hay que empujarlo, no, es que Dios, es que, Uy, mae, sí. y entonces, claro, aquí ocurre una serie de situaciones muy, muy, muy complicadas. En el caso mío, digamos, el ejemplo que yo pongo es el de la abuela de Ami, mi hija se Ujú. llama Amaya, ¿verdad? De Ami, que a ella le costó mucho, mucho, mucho aceptar la condición de ella. Ella decía, no, hay que ponerlo en manos de Dios, esto es temporal, no, Amaya va a salir adelante, etcétera, etcétera. Y pasó desde el diagnóstico hasta que ella y yo, un día ella me llamó y me dice, venite, tomémonos un café. Yo llegué y nos estábamos tomando el café. Ella se sentó y me dice, ¿qué es el autismo? Mm, ¿Verdad? Y entonces ahí ya me di cuenta, casi 3 años después, de que ella ya estaba anuente a entender y aceptar la condición de su nieta. claro, hasta ese momento había superado la negación, tal vez. Y una serie de procesos. Cada persona en la familia tiene esta cuestión y no podemos acelerarlos, ¿verdad? Muchas veces me han preguntado, ¿y cómo hago para que mi esposo entienda? ¿Cómo hago para que mi hermano entienda? ¿Cómo hago para que mis hijos entiendan? Y yo lo que les digo es que ellos tienen que tener su propio ritmo, ¿verdad? Ellos solitos se darán cuenta y solitos se acercarán a hacerte las preguntas necesarias, ¿verdad? Podríamos empezar hablando rápidamente como del autismo desde el principio, Sí, ¿verdad? Que claro, creo que sí, es sí, sí, para entender un poco mejor eh, de qué trata o qué ocurre, qué. el autismo es, vamos a ver, es una condición. ¿Qué significa una condición? Significa que usted nace con eso y muere con eso. Ok, No tiene cura, ¿verdad? ok. Una vez que usted se le diagnostica una condición, la condición usted la acarrea, no hay momentáneamente como una cura o algo, es algo que Sí, sí. está, es como nacer con ojos azules, es una condición Sí, es una y es una característica característica tuya que. y usted la acarrea toda la vida. Ajá. Ahora bien, el autismo, eh, la primera descripción formal del autismo ocurrió en 1912, ¿verdad? Ok. Fue eh, un tipo aquí que hizo la primera descripción, luego una científica rusa, ¿verdad? En 1922 hizo la clasificación, o sea, le sacó todas las características y después entran hasta 1944, o sea, vea todo si estamos Sí, casi analizando que 32 años. el tiempo, llegó un tipo llamado Hans Asperger que terminó de definir las características de la condición, Ujú. ¿verdad? Y separó la condición en dos, ¿verdad? Ok. El autismo y bueno, hasta hace poco que se conoció como Asperger, Ajá. ¿verdad? Em, ¿Te puedo hacer una pregunta, claro, Chamo? Porque sí, ok, queda claro que es una condición, o no sé si vas a llegar a esto después, pero digamos, es algo de carácter genético, neuronal. es una excelente pregunta. Vamos a ver, eventualmente pensaba llegar ahí, Ok, pero no hay sí. problema. Podemos hablar de eso. Actualmente no hay un consenso adecuado con respecto a qué origina propiamente el autismo. Se puede, de forma detectivesca y científica, por decirlo así, encontrar patrones genéticos, o sea, características y genes que comparten las personas autistas y Ok, que eso ayuda a determinar de que hay una pista genética ahí. ok. Pero también hay en mismas familias que tienen estos mismos patrones genéticos que hay personas normotípicas. Entonces, los científicos dicen de que hay disparadores epigenéticos. Quiere decir eso que hay elementos que son fuera de la De la genética, genética. ¿verdad? Que son ambientales, que pueden desencadenar una serie de procesos que llevan al autismo. Muchos papás hablan de lo que se llama el gran momento. ¿Qué es el Ujú. gran momento? Es un momento donde ellos dicen, es que mi hijo venía bien,
venía desarrollándose bien, venía hablando, venía gateando, y después pasó este evento y a partir de ahí se transformó. ¡Wow! El gran evento de nosotros fue que a Ami le dio un virus respiratorio, Ok. ¿verdad? Antes del virus respiratorio y antes de ingresar al Hospital Nacional de Niños, que ella estuvo una semana ahí, ella venía en un patrón de desarrollo normal, ¿verdad? Ella decía mamá, decía papá, era una bebita relativamente normal, ¿verdad? Curiosa, etcétera, etcétera. Venía tratando de gatear, venía tratando de agarrarse a las paredes y todo. Estaba por ahí del año, digamos. Más o menos como tenía 9 meses, más o menos. Y después de ese evento, que ella quedó ahí, en ese evento, después de que salió de todo el proceso, yo estuve con ella todos los días en el hospital y todo, o sea, como para decir que si algo raro pasó, no pasó absolutamente raro, simplemente fue un antes y un después, ¿verdad? Ella empezó en esto de que se quedaba viendo a las paredes, se quedaba ida, miraba hacia el techo, ¿verdad? Dejó de hablar, ¿verdad? Dejó de gatear, dejó de emitir respuestas, ¿verdad? Al principio no lo notamos propiamente. Sí, porque se pudo achacar es que se está recuperando. Claro, y a muchos factores. No fue como algo de momento, fue como paulatino, ¿verdad? Ajá. Muchos papás describen como que son procesos que empezaron a darse en retroceso, ¿verdad? Que el niño tal vez caminaba y dejó de caminar, que estaba diciendo palabras, que dejó de decir palabras, etcétera, etcétera. Siempre, usualmente hay como un evento. Muchos papás señalan, pero esto tiene que ver no porque haya un evento propiamente, sino es meramente casualidad. ¿Qué significa casualidad? Y ahí vienen las teorías de estas de las vacunas, ¿verdad? Que eso es una teoría completamente conspiranoica, sí, pero claro. muchos de estos eventos, ¿verdad? De antes y después coinciden con las edades de los niños cuando les ponen las vacunas. Claro. Entonces ellos se enferman o los han vacunado y a los días empiezan estos eventos en retroceso y muchos papás dicen, no, es que fue por la vacuna. Se hacen la correlación errónea. Exacto. Pero realmente no había una correlación, simplemente es una casualidad de eventos que ocurren en una línea de tiempo, ¿verdad? Y bueno, un día estaba yo con Ami en una fiesta y Ami se quedó viendo ida hacia una pared, ¿verdad? Ella tenía como el añito y otros niños de la edad de ella estaban jugando y todo y ella no interactuaba con los otros chicos. Y un amigo que es doctor me dice, chamo, ¿has pensado en hacerle un examen a tu hija? En ese momento no me había caído la peseta, Todavía ¿verdad? ni lo habías, tal vez. Exacto, yo pensaba que Ami simplemente era una niña retraída y distinta. Exacto, ¿verdad? Pero me dice, mira la mirada, mira la cosa. Ya él me dio una alerta y yo dije, mira, sí, tienes razón, aquí algo está pasando, ¿verdad? A partir de ahí le empezamos una serie de exámenes, esperamos, ¿verdad? Y inicialmente tomamos la decisión de llevarla a hacer un examen, ¿verdad? El examen para diagnóstico de TEA se hace en edades más avanzadas. A mí estaba muy pequeñita, entonces tuvimos que esperar más o menos como un año y resto, pero ahí seguimos observando que cosas se venían retrayendo, ¿verdad? Sí. La llevamos al hospital de niños, ahí hicieron exámenes de neurología, exámenes de oído, porque cuando uno le habla, ella no respondía, o sea, no volvía a ver, pero ella oye perfectamente. Sí. ¿Verdad? Que es una característica de los chicos con autismo. Ajá. Y a partir de ahí, tuvimos que esperar como hasta los 2 años y medio, más o menos, y ahí ya se le empezó a hacer los exámenes a través de 2 direcciones, por decirlo así. Lo hicimos por privado y a través del Hospital Nacional de Niños. Para tener... Sí, el Hospital Nacional de Niños tiene una serie de exámenes más completos, por decirlo así, pero tarda más tiempo. El examen de diagnóstico de autismo no se hace a puro ojo. O sea, requiere un tiempo. Usualmente el promedio del tiempo que tarda para hacer estos exámenes son 5 días.
en privado. Ajá. En el Hospital Nacional de Niños tardamos 6 meses. Wow. Porque ellos agregan una serie de pasos adicionales. Le hacen examen de oído, le hacen tomografía, le hacen TAC, ellos necesitan descartar cualquier otra cuestión. Ujú. Cuando llegó el diagnóstico fue muy doloroso. Me realmente, puedo imaginar. porque no, el diagnóstico venía acompañado de cosas que uno no quiere que vengan acompañados, como por ejemplo que a Maya nos dijeron que no iba a caminar, ¿verdad? ¿En serio? Que era muy probable porque ella tenía un grado de autismo muy alto. Además, al tenerlo tan alto, que es el nivel 3, ya luego, ya cuando ya me explicaron esto, yo me empecé a meter más en el asunto y a entender y a leer bastante y ya me di cuenta que el doctor fue como un poco alarmista. Sí, ¿verdad? se fue por otro lado. Se y emocionó claro, demasiado con claro, lo entonces, negativo. claro, entonces nos dijo que muy probablemente nunca iba a llegar a hablar y que ella iba a necesitar ayuda toda su vida. Ujú. ¿Verdad? Porque ella tenía, aparte de autismo, tiene retraso mental. Ujú. Y es un retraso mental bastante significativo que hace que ella no pueda hacer cosas de forma independiente, Ok. ¿verdad? Entonces, bueno, a raíz de esto ya me empecé a informar, empezamos de lo que nos dijeron para poderla ayudar. No existe medicación para el autismo, no existe tratamiento propiamente para el autismo. Lo único que se le puede dar a estos niños es terapias. Sí. Terapias de lenguaje, terapia ocupacional, terapia conductual, ¿verdad? Y terapia física. ¿Podrías expandir un poco en qué consisten Claro, claro. bueno, la del lenguaje obviamente sí me queda más clara, pero las... Bueno, no solo la del lenguaje no solo abarca el hecho de que la persona se le ayude a pronunciar las palabras de forma correcta, también actualmente implica la ayuda de que la persona pueda utilizar instrumentos adicionales para ayudarle a comunicarse, como por ejemplo usar una tablet, Claro. usar una cosa que se llama pictogramas, que son como imágenes impresas, ¿verdad? Donde la persona señala las necesidades que tiene, Ves, ni lo había ¿verdad? pensado. También le ayuda a que la persona pueda ejercer un tipo de comunicación más allá del lenguaje. Digamos, las actuales terapias de lenguaje abarcan un poquito más que en Que el lo que pasado, que solo era, digamos, conocíamos. exacto, digamos, hay niños que no pronuncian bien una palabra y que eso les ayuda, Exacto. ¿verdad? Pero actualmente ya incluye cuestiones adicionales y gracias a la tecnología eso ha ayudado un montón a que las personas se logren comunicar. Incluso los mismos terapeutas de lenguaje pueden llegar a decir, ok, vea, su hijo es lo que se llama no verbal. Una persona no verbal es una persona que puede oír perfectamente, que tiene el aparato fonador en excelentes condiciones, pero que por distintos motivos no habla, Ajá. ¿verdad? Que o la persona o ha decidido no hablar o que por alguna razón no puede hablar, Sí. ¿verdad? Eso se le llama una persona no verbal, pero que una persona sea no verbal no quiere decir que no pueda comunicarse. Claro, puede claro. comunicarse en lenguaje de señas, Ajá. ¿verdad? Puede comunicarse de forma escrita, Sí. puedes comunicarse a través de De pictogramas. dibujos. Que son pictogramas, sí, dibujos, Sí. ¿verdad? Puede comunicarse a través de una tablet, ¿verdad? Ajá. Que utiliza, ¿verdad? Que esas son las formas que también ayudan esto. Claro. Después está la terapia ocupacional, Ajá. que son herramientas, básicamente digo yo, para ayudar a la persona a desenvolverse en el día a día, como por ejemplo, a ponerse la ropa, a quitarse la ropa, levantar objetos, ¿verdad? Hacerlo de forma bien, lavar los trastes, que esté, como la misma palabra lo dice, ocupacional, ¿verdad? Que le ayuda a generar cosas para que pueda seguir adelante con su día a día. Sí, de la forma lo más independiente posible. Claro, exacto, ¿verdad? Yo lo estoy resumiendo así como para que la gente me entienda, pero digamos, la terapia ocupacional lleva un montón de cuestiones, ¿verdad? Más amplias, ¿verdad? Que tienen que ver con el movimiento físico prácticamente, ¿verdad? Después está la terapia conductual, que tiene que ver con el manejo de las conductas de la persona, ¿verdad? Entonces la persona puede
tener, por ejemplo, hay muchos niños autistas que son agresivos, Sí. pero entonces la terapia conductual trata de buscar esos detonantes que hacen que el niño estalle, entonces para poderlos controlar. Usualmente lo que se hace es que en el autismo el cerebro funciona diferente, ¿verdad? Ahorita voy a explicar un poco más eso, ¿verdad? Pero al funcionar de forma diferente hace que cualquier cosa puede exaltarlos. Entonces, lo que se hace usualmente en este tipo de cuestiones es que se apaga un sentido, por decirlo así. Se le pone orejeras para que no oigan ruido, se les ponen anteojos oscuros para bajarles la luz, intensidad. ¿verdad? Se les pone un cierto tipo de ropa especial para que la persona esté más cómoda, por decirlo así, para que no sienta, porque ellos sienten muy diferente a nosotros, ajá. ¿verdad? Y Perdón que te interrumpa, Chamo. Todo esto, digamos, es que ahora hay un término que escucho mucho, pero nunca he sabido realmente si está ligado al autismo y todo esto, que es neurodivergencia. Ok, la neurodivergencia, vamos a ver, es, por decirlo así, una forma de describir la variedad de mentes que existen. Entonces, están los neurotípicos, que son las personas, por decirlas entre comillas, normales, porque es la normalidad. Eso es muy relativo, ¿verdad? Pero digamos que es las personas que tienen un comportamiento adecuado. Después están los neurodivergentes, que son las personas que por diferentes razones genéticas, psicológicas, por abuso de sustancias, etcétera, etcétera, su cerebro y reacciona al mundo de forma diferente, ¿verdad? Ese es todo un debate muy interesante que podríamos tener en el sentido de que quién define qué es algo neurodivergente o no. Básicamente se reúnen un grupito de personas en dos partes del mundo y ellos escriben un librito que se llama DSM y el otro es el Manual Internacional de Enfermedades y definen qué es la locura. Claro. La locura es básicamente una convención definida en 4 paredes por un grupo de personas, pero ese es un tema completamente aparte. Ahora bien, para sentido práctico, la definición de la neurodivergencia ayuda a comprender la variedad de comportamientos y de la variedad de seres humanos que vemos, ¿verdad? Y también nos ayuda a entenderlos, ¿verdad? Mucha gente utiliza como la etiqueta es que soy neurodivergente como para salirse con la suya en un montón de cosas. Yo a veces les digo, vea, es que sos neurodivergente, pero eso no te hace un imbécil, o sea, comportate mal, ¿verdad? Sí. La excusa barata para es la excusa barata para muchas personas. Cuando antes era soy bipolar, es que soy bipolar. Sí, exacto. Vos lo estás diciendo perfectamente. Hay veces incluso yo digo, esta es la época de moda de tal neurodivergencia. Y muchas veces lo dicen las personas como que no entienden la gravedad o seriedad de lo que están hablando, ¿verdad? Entonces, eso no necesariamente es así. Sí. Entonces, bueno, una vez que se le hizo el diagnóstico a Amy, se le empezaron a dar todas esas terapias, sí. ¿verdad? Aparte de eso, ella se le da clases de piscina, ¿verdad? 2 veces por semana o 3 veces, dependiendo del mes. Y eso le ayuda a que tenga una cosa que se llama integración sensorial. Ok. Pues ya hablaremos a ver si podemos llegar a eso, porque es que el tema es bastante amplio. Amplísimo, sí. ¿Verdad? Y yo quisiera como que hacer todas las dudas que se puedan. Sí. ¿Verdad? Empecemos desde el principio. Sí. ¿Verdad? Trastorno del espectro autista. Ok, yo cuando hablo con los papás, porque muchos papás me contactan para que les dé un camino, porque esto es muy difícil, en el sentido, en el momento que hay un diagnóstico y en el momento que empieza el proceso, es un camino que es toda la vida, que nunca acaba porque es una condición y que las personas necesitan una guía y mucha gente se vuelve... sí, se desespera. Se desespera completamente. y se radicaliza, ¿verdad? Mucha gente deja todo botado o mucha gente no sabe qué hacer porque esto es muy abrumador. Sí, es un peso gigante que se puede sentir sobre los hombros. Claro, y no solo con el autismo propiamente, sino con casi que todas las neurodivergencias e incluso cualquier tipo de enfermedad que trae un niño al nacer. Exacto. ¿Verdad? Entonces, trastorno del espectro autista.
Les digo a los papás, bueno, vamos a hablar qué es cada palabra para que las personas entiendan. Trastorno. ¿Qué significa trastorno? Trastorno significa que afecta las funciones cerebrales y mentales, ¿verdad? Espectro. ¿Qué significa espectro? El espectro es entre el negro y el blanco hay un montón de grises. Ese montón de grises entre el negro y el blanco, eso es un espectro. Entonces, el autismo tiene un montón de características, ¿verdad? Esas características están dentro de un espectro. ¿Qué significa eso? Que cada una de esas características se da en mayor o menor grado en cada persona. Eso significa que no existen en el mundo dos personas autistas iguales. Claro. Entonces, que eso es otro de los grandes mitos. Todo el mundo clasifica a los autistas. Es que aquel es autista, es aquel es autista. No, sí. no, porque un solo canasto. Al ser un espectro, no hay dos personas autistas, como hay personas autistas genios, ¿verdad? Hay personas autistas que tienen retraso mental severo. Entonces es un espectro, entonces, de un lado o el otro, que ocurre eso, por eso se llama espectro. Y autista, la palabra autista es una palabra griega que significa en sí mismo, que es la principal característica del autismo. El autismo es la persona, su principal característica es que se en sí misma por periodos de tiempo determinados. Se quedan idos viendo una pared, se quedan idos observando algo, se quedan idos sin hacer nada durante periodos de tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser horas, ¿verdad? Incluso hay casos de personas autistas que han pasado días en el estado autista. Okay, ¿me entiendes? Entonces, esa es la principal característica del autismo y de ahí el nombre y la descripción, ¿verdad? Allá por 1922, este científico que hizo la primera descripción, de hecho, el nombre que le pone al tratado, porque él hizo un tratado científico que fue la primera descripción, se llama Tratado de los Sentimientos Autistas, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaron todas estas investigaciones que se quedaron como quietas en los años 40 y volvieron a saltar hasta los años 60 sobre qué era lo que estaba originando esto, ¿verdad? Qué interesante, o sea, y digamos que su característica principal podría ir con este tema del ensimismamiento. Ajá. ¿Hay algún otro tipo como de comportamiento o característica? Sí, claro, vamos a ver, hay una serie de comportamientos. Digamos, de las básicas, de las que comparte todo el espectro, por decirlo de alguna forma. Claro, vamos a ver, cuando se hacen los exámenes de autismo, ¿verdad? Que no, digamos, no es solo uno propiamente, sino que son varios que miden diferentes cosas. Las personas usualmente tienen pensamientos muy cuadrados, que se llaman, o sea, que les gusta hablar casi que son monotemáticos o les gusta hablar de un tema muy, muy específico o se meten muchísimo en ese tema, ¿verdad? Y lo dominan, ¿verdad? De hecho, los autistas tienen una cosa que es un superpoder real, porque es un superpoder que se llama concentración. Okay. Entonces, hay personas que se ha registrado casos de una persona que en una noche ha aprendido un idioma, por ejemplo, ¿verdad? O hay un caso, ¿verdad? De una chavalita que en 3, 4 días se aprendió todos los principios de arquitectura porque nadie le podía construir el tipo de... Ella estaba haciendo un matadero que ella buscaba para una investigación que estaba haciendo sobre cómo matar animales de forma benigna. De forma más... con menos crueldad. Con menos crueldad. Y es un caso muy famoso, digamos. La chavalita que hizo esto, de hecho hay una película sobre esto. Y ella en 3, 4 días aprendió todos los principios e hizo su diseño exacto, ¿verdad? Wow. Entonces, y así hay muchos casos, ¿verdad? Digamos, hay casos que se sospechan que como hablamos anteriormente, el autismo tiene una descripción en 1922, o sea, estamos hablando de apenas 100 años, sí, ¿verdad? Pero no fue propiamente el que se le dio la adjudicación de autismo propiamente, sino hasta los años 40. Claro. ¿Verdad? A raíz de este tipo, Hans Asperger, que él separó los dos, ¿verdad? Él dijo que había un autismo grave y después un autismo menos grave que le llamaron Asperger. Ya.
Con el tiempo, en el 2010 exactamente, se hizo una revisión de toda la cuestión de las personas con Asperger y autismo y se dieron cuenta que era lo mismo. Ah, ¿en serio? Entonces, a raíz de una decisión doble, que es una decisión científica y política, ahorita te explico por qué política, se fusionó y actualmente se conoce como trastorno del espectro autista. O sea, todas las personas que las diagnosticaron como Asperger hasta el 2010, ¿verdad? Actualmente están catalogados como autistas, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encontraron rasgos genéticos similares, características en el espectro parecidas. De hecho, la palabra espectro es muy nueva. Se empezó a utilizar en los años 70. ¿Verdad? Para describir estas cosas que variaban en intensidad en diferentes neurodivergencias, ¿verdad? Sí. Porque hay personas que son como más stimming. El stimming es que hacen movimientos repetitivos para poderse relajar, que tienen muchos autistas. Todos los autistas tienen stimming, pero en mayor o menor grado, ¿verdad? Unos se les nota mucho, unos mueven los pies, otros necesitan estar moviendo algo, otros necesitan estar mascando, otros moviendo un lápiz, ¿verdad? Pero todos lo tienen de una u otra forma. Elon Musk tiene un stimming muy particular. Digamos, cuando uno ve los videos de él mueve el cuello. Entonces él mueve el cuello para arriba y hace para un lado y después mueve. Eso es la forma. El stimming es una forma que tiene la mente y el cuerpo para liberar tensión. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué liberan tensión? Porque la mente autista está siempre trabajando. La mente autista no para. No para, siempre está, es como un motor que entró a funcionar. Está en revolución primera, en marcha 1. Siempre, exacto, siempre. Entonces eso genera mucho ruido, por decirlo así. Claro. Que ahorita podríamos hablar de eso porque es que es mucho, ¿verdad? Sí. El tema es bastante amplio. Y cuando las personas con autismo... ¿qué fue eso? No sé qué fue eso. Viento. Sí. Okay. Bueno. O un espectro. Qué malo. Sí. Bueno, cuando las personas con autismo vemos que ellas entran en estos estados, ¿verdad? De que se ensimisman, ¿verdad? Hay veces cuesta no sacarlos. Con solo hay veces que usted los toca, los dice, hola, ¿cómo estás? Ellos ya regresan. Sí. Pero esos estados, las personas en autismo imaginan cosas, hacen cosas, están ensimismados, ¿verdad? Están creando. O están en un ciclo de ideas. Muchas ideas están como en un ciclo, están pegadas, ¿verdad? Que eso también se ha visto en personas con autismo y eso les genera problemas, ¿verdad? Sí, como que pueden tener tal vez algún pensamiento obsesivo, tal vez. Sí, muchas veces son pensamientos obsesivos, ¿verdad? O recurrentes, ¿verdad? Muchas veces les ayudan a salir adelante. Hay anécdotas muy interesantes. Como te dije, por cuestiones históricas, hay personajes de la historia que no se puede decir de que sean autistas, pero hay muchas pistas, ¿verdad? Por ejemplo, Isaac Newton, en una noche inventó toda una rama de la matemática, porque el mae días antes hizo una apuesta con un tipo de cómo poder determinar el movimiento de los planetas y él se dio cuenta mientras estaba haciendo los cálculos que la matemática de ese momento histórico no servía para nada. No existe esta mate, voy a tener que crear. Creó exacto, es toda una anécdota y se puede buscar. ¿Verdad? En una noche él diseñó el cálculo infinitesimal, que es una de las ramas del cálculo que es la más complicada de todas, ¿verdad? Y lo hizo en una noche, ¿verdad? Porque estaba de chicha. ¿Ustedes qué hacen en una noche? Porque estaba de chicha. Porque hicieron una apuesta. Yo le voy a ganar a este cabrón. Y hay muchos casos así interesantes de esta cuestión. Y aparte de eso, él nunca se casó. Él vivió siempre retraído, se obsesionó mucho con la ciencia. De hecho, hay anécdotas donde él, cuando estaba haciendo la teoría del color, se agarraba una aguja y se la metía lentamente en el ojo solamente para observar cómo su ojo distorsionaba la luz y todo eso lo apuntaba y sacaba cálculos. O sea, era oh my God. así. No, y eso, digamos, estamos hablando del extremo
genial, por decirlo así, o Sí. genio de las personas Ajá, autistas, claro. ¿verdad? Pero digamos, en el caso de mi hija está en el otro lado del espectro. Sí. Es una niña con necesidades severas. Como te había comentado, a ella le habían dicho que no podía y que no iba a caminar, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo empecé a caminar con ella, la agarraba y la llevaba por toda la casa, por todo lado, Ujú, ¿verdad? Y ella le costaba muchísimo, claro. no se movía, era como tiesa, era extraño, no sé, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, un día en el kinder, ella estaba en una guardería, una muchacha llevó como una tela de un nylon y ella empezó a jugar con el nylon y le empezó a gustar y le empezó a gustar y se obsesionó mi hija con el nylon, lo necesitaba sentir, ¿verdad? Porque a Sí. ellos les gustan las sensaciones. Ujú. Y la muchacha entonces aprovechó eso y se lo levantaba y se lo levantaba y ella empezó a levantarse y a levantarse hasta que un día ella se levantó solita. ¿Verdad? Y Wow. entonces a raíz de eso ya empezó como a caminar y poco a poco, ¿verdad? Y así empezamos muchas cosas que nos dijeron que no iban a ocurrir con ella, han empezado a Han ido ocurrir, ocurriendo. ¿verdad? Y han empezado, sí, a ocurrir. Por ejemplo, nos habían dicho que no iba a caminar, ahora camina. Nos ¿Qué? dijeron que no se iba a comunicar. Ella es no verbal, pero ha empezado a decir palabritas, ¿verdad? Y Ay, mae. eso nos ha alegrado un montón, ¿verdad? Sí, Un día. viéndolo, perdón, mae, pero sí, pequeñas grandes alegrías después de una tragedia o de algo muy doloroso, Sí, ¿verdad? porque realmente fue muy, muy doloroso, pero te voy a contar una anécdota personal. Em, Cuando uno es papá de una persona con necesidades especiales, uno pasa con mucha tristeza y Me mucha ira puedo con el imaginar, mundo sí. y mucho dolor realmente. Yo lo admito, ¿verdad? Y yo lo veo con otros padres que comparto estas experiencias donde hay mucho dolor, mucha ira, mucho resentimiento hacia todo y hacia todos, ¿verdad? Sí, Porque hay una cuestión de que el niño es un símbolo de esperanza y futuro, pero el futuro no existe. no. Más bien uno tiene que estar preocupado de qué va a pasar con él cuando uno no esté. Y yo me acuerdo que la estaba llevando a esta guardería y yo estaba súper furioso en el carro. Yo le decía a Ami, quiero que hables. Habla, Ami, habla. Yo ya la llevaba en alzada y le hago, habla, Ami, necesito que hables. Quiero que hables, por favor, habla. Y a mí me agarró y me abrazó y me puso la mano en la boca y me volvió a abrazar. Ay, Y yo ya entendí de que no, ese no era el camino. sí, uy, mae. Ese no era el Sí, camino, te entiendo. ¿verdad? Y entonces Ajá. entendí que ella en su mundo podía comunicarse y podía hacer cosas. Un día llegué y la profesora me dice, la que estaba cuidando en la guardería, me dice, venga para que oiga esto. Entonces estaban otros niños y dice, dígame lo que usted me dice, es que a mí habla. ¿Cómo a mí habla? Sí, a mí habla, a mí nos habla, a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice, ella habla en su idioma, pero nosotros lo entendemos. Entonces me comentó la muchacha de la guardería que a veces a mí decía sonidos, entonces que los niños la traducían. Sí, ella quiere ir al baño, que a mí quiere tal cosa, ¿verdad? Y Wow. yo, wow, ¿verdad? Y entonces he tratado como de ver cómo puedo entenderla y ha sido como un proceso. Mucha gente dice, es que usted sí la entiende. Le hago, porque estoy mucho con ella, Claro. pero a mí casi no habla. A mí habla con los ojos, Sí. sí, dice muchas cosas con los ojos, que lo que no quiere o lo que quiere, ¿verdad? Ya antes no señalaba, ahora señala, Ujú. ¿verdad? La tablet, por ejemplo, ella antes solo la veía y uno le te ponía las cosas y ya no, ahora ella la agarra y la utiliza mejor que uno, Wow. ¿verdad? Pero no Ajá. habla, Sí, sí, sí. sigue sin hablar, ¿verdad? Ajá. Pero ese es el reto, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en este proceso de ver cómo hacemos y podemos integrar de que ella se pueda comunicar un poco mejor, Claro. ¿verdad? Pero esa fue la experiencia de ver de que a mí llegar y me tapara la boca, ya me dijo con eso de que todo va a estar bien, Sí. que todo va a estar Claro, bien. sí. Una comunicación no verbal perfecta, clara, elocuente de parte de ella. Y pues sí, el hecho de que
ella hiciera eso me hizo como meterme más en este mundo de qué es el autismo, cómo funciona el autismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchas personas con autismo, porque actualmente hay un montón de personas con autismo no verbal que han escrito libros, que han dado incluso cátedras en universidades, Wow. ¿verdad? Sin ninguna palabra, utilizando otro tipo De de medios. medios, ¿verdad? Y estos que han escrito libros, ellos dicen que ellos sienten y ven el mundo como si estuvieran dentro de una caja de cristal donde ellos pueden ver a las personas, pero ellos no pueden entender ni oír lo que dicen las personas de afuera y viceversa, solo ven, ¿verdad? Sí, Entonces ellos están como aislados están en una esfera y, con el y, sin sonido. y diferente. Y actualmente la tecnología ha ayudado a que muchos de ellos se puedan comunicar y expresar un montón de cosas. Pero aquí en Costa Rica, por ejemplo, volviéndonos al caso de Costa Rica, hasta 1982 no se sabía qué hacer con esta población. Muchos de estos niños autistas de grado 3, que ahorita vamos a hablar de los grados, eh, los institucionalizaban. Mm. De hecho, hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás, salió un artículo de los residentes del Chapuy que tienen más tiempo y eran niños con estas características que Wow. fueron internados porque los papás no sabían qué hacer y en esa época no habían tratamientos, no habían absolutamente nada. Diagnósticos. No, sí habían Sí, diagnósticos, pero no se sabía qué hacer con ellos. Si uno analiza el tiempo, digamos, la medicación, porque muchos de estos niños con autismo son, no son agresivos, sino que tienen lo que se llama episodios, ¿verdad? Donde sus emociones estallan, ¿verdad? Y entonces tienen estos episodios, parecen como berrinches gigantes, ajá, muchas veces y pueden tornar hasta violentos, claro. donde los niños muerden o agreden o qué sé yo. Entonces, en base a esto, la gente no sabía qué hacer y no sabían por qué ocurría. Actualmente sabemos y más o menos entendemos por qué ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? Porque la mente de las personas autistas, todas las emociones y todas las sensaciones entran, por decirlo así, por un mismo camino. Ok. Entonces, imaginemos una gran ciudad. Digamos que el cerebro es una ciudad que solamente tiene una calle. Ajá. Imagínense que Todo todos los carros entran solo por una calle de una sola vía, ¿verdad? Entonces, claro, llega un momento en que todo se se abruma, satura. se satura. Entonces, estas personas, al sentir esto tan saturado, tienen lo que se llama un episodio. Entonces, muchos gritan y todo, y no pueden hasta que su cerebro se calma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la información entra. Por eso es lo que yo te decía, muchos utilizan orejeras para apagar sentidos, o sea, Ujú. para hacer que el tránsito Sea un poquito disminuya menos, menos exacto, digamos, los olores fuertes, los sonidos sabores fuertes, fuertes, me los imagino. sonidos fuertes. Digamos, a mí yo no la puedo llevar al cine porque entra en crisis, ¿verdad? Cuando la llevo al cine. Claro. En el momento que el primer sonido fuerte Ah. empieza a pegar gritos, ¿verdad? Y hay que sacarla del cine. Entonces, hasta la fecha no he podido llevarla. He tratado como irla acercando poco a poco, pero hasta el momento no Ujú. hemos podido por esa situación, Claro. ¿verdad? Y las luces fuertes, el sonido fuerte, los olores, ¿verdad? Todo esto puede generarles y desencadenarles crisis emocionales, se llaman crisis emocionales. Y estas crisis son muy características de las personas con autismo en todos los niveles, Sí. ¿verdad? Ahora bien, la clasificación de los niveles se hace no para segregar el autismo solo es, ¿me Sí. entiendes? Personas con altas capacidades que se llaman o que son genios, por decirlo así, como Isaac Newton, ¿verdad? O como Amy, que está en el otro lado del espectro, que tiene un retraso mental severo, son todos autistas. Sí. No hay diferencia, pero los grados se hicieron para uso terapéutico. ¿Qué Ujú. significan los grados y por qué uso terapéutico? Van numerados del 1 al 3, autista nivel 1, autista nivel 2, autista nivel 3. El nivel 3 significa que requiere mucha ayuda, que la persona no se puede comunicar
bajo ninguna forma y que todas las cosas del diario vivir hay que hacérselas. Ajá. Usualmente a los niños autistas entre los 3 y los 7 años se coloca en el grado 3. Muchos papás dicen, pero es que mi hijo sabe ponerse los zapatos solo, o mi hijo habla perfectamente, o mi hijo sabe, sí, pero no sabe cruzar la calle, pero no sabe cocinar. Entonces no puede desenvolverse todavía solito en quehaceres importantes, ¿me entiendes? Requiere ayuda para que le recojan cosas de arriba, entonces todavía está en ese grado. ¿Verdad? El grado 2 significa que la persona requiere una ayuda mayor en una buena parte de los quehaceres de su vida y que puede comunicarse utilizando un lenguaje básico, utilizando lenguaje en señas, una tablet, ¿verdad? Pictograma o verbalmente básico, ¿verdad? Entonces, ese es el grado 2. Esto es meramente terapéutico y para uso de los médicos. Cuando el médico ve eso, sabe cómo dirigirse y cómo atender a la persona. Igual el terapeuta. El terapeuta dice, mira, el grado 3 significa que o tengo que tener asistencia y necesito también ver cómo resuelvo porque él no va a entender. Claro. ¿Verdad? Y después herramientas uso. ¿Cuáles son las mejores herramientas? Y después está el grado 1. El grado 1 significa que es una persona que se desenvuelve normalmente en su día a día, que tiene un lenguaje articulado y que se le entiende perfectamente, sea, nuevamente, utilizando lenguaje en señas, escribiendo o a través de una extensión como una tablet, ¿verdad? Pero que se le entiende perfectamente, ¿verdad? Digamos, bueno, ahorita no tengo un caso así como para escribirte, pero digamos, si hay casos de personas autistas que hablan perfectamente, pero en señas. Claro. Pero verbalmente no pueden porque su cerebro por alguna razón no puede conectar esos elementos, ¿verdad? Entonces, esos son los grados del autismo, ¿verdad? Ahora que estábamos hablando del Asperger, el Asperger se eliminó por 2 motivos. Ya te expliqué uno, que fue el motivo científico, que se encontraron todas estas cuestiones genéticas y características y se dieron cuenta, mira, esto es autismo. O sea, desde ahí tenemos ¿para qué dividir? ¿Para qué? Exacto. Y de hecho, ha pasado muchas veces que una sola condición tiene varias separadas en diferentes síndromes o qué sé yo, y que después, gracias a la ciencia, ¿verdad? Que se han hecho investigaciones genéticas, se dice, mira, es que esa enfermedad es la misma, solo que tiene diferente nombre, pero está en el mismo cromosoma, o entonces todo se agrupa en un solo lugar, que fue lo que ocurrió aquí. Y la segunda cuestión fue política, porque Hans Asperger era un nazi. Era un nazi que utilizó la clasificación que él hizo para mandar a matar niños. No puede ser. En la época de los nazis, donde acordate que los nazis mandaban a matar a personas minusválidas, discapacitadas o mentalmente. La idea era la pureza. Y entonces utilizó esta clasificación para mandar a un montón de niños a matar. Uf, qué heavy. Entonces, y qué increíble que eso sucediera históricamente y que se mantuviera ese nombre por muchísimo tiempo, de hecho. Por tanto tiempo, hasta en una serie de comedia en The Big Bang Theory. Sí. O incluso... Bueno, a nivel popular, pues. ¿Verdad? Pero sí, se mantuvo, digamos, hasta el 2010, ¿verdad? Era como un consenso que se hablaba del síndrome de Asperger o... Ajá, sí, era muy... Y también estuvo de moda decir que uno tenía Asperger. Sí, que ese es otro gran tema que podemos hablar, ¿verdad? Que ahora está muy de moda, es que todo el mundo es autista. Yo les digo, bueno, ¿y quién te diagnosticó? No, yo hice un test en línea. Y yo, oh, por Dios, no, esto no, el autismo, aquí en Costa Rica hay un grupo limitado de personas que pueden diagnosticar. ¿En serio? El autismo, el asunto es que el autismo tiene una comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que se entrelaza sus características se pueden entrelazar con otras enfermedades. Entonces tiene una alta comorbilidad con otros padecimientos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, como el trastorno de déficit atencional coincide mucho con algunas de las características del autismo. Entonces,
poniendo como ejemplo eso, entonces mucha gente dice, es que yo tengo autismo y me hizo... No, eso no es así. Tienes que ir donde es una persona especializada que hizo el test, ¿verdad? Que llevó una preparación, porque los test de autismo, usted tiene que estar certificado Claro. para poderlo realizar y en base a eso usted saca un diagnóstico y ese diagnóstico lo valida o no un psiquiatra. Incluso aquí en Costa Rica hay psiquiatras que pueden validar autismo, ¿verdad? Trastorno del espectro autista, pero no están certificados. Entonces necesitan que alguien más se lo certifique, Ya, ¿verdad? entiendo. Pero aquí hay un montón de gente que anda por la vida diciendo que son autistas y que no están diagnosticados propiamente, o sea, de forma adecuada. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que yo llamo el efecto de déficit atencional de los 90. En los 90... recordemos que un montón de profesoras decían, es que el chiquito hay que darle ritalina porque tiene déficit Hay que atencional. medicarlo. Entonces eso se hizo una epidemia donde un montón de personas tienen déficit atencional. Déficit atencional es una condición, al igual que el autismo. O sea, usted tiene déficit atencional desde que nace y muere con déficit atencional. Usted toda su vida tiene que o aprender a manejar eso o tener que estar medicado. Pero actualmente hay un montón de adultos que dicen, es que yo era déficit atencional de joven, pero ya no. Claro, pero es que eso no se quita. Sí, ¿verdad? Amigo. Ajá. Entonces, eso actualmente yo lo he estado notando con un montón de personas que dicen, es que yo soy autista y no sé qué. No, usted no es autista, usted es excéntrico. Sí, es diferente. Sí, tiene una personalidad única, nada más. Exacto, o sea, no, muchas personas autistas que yo digo, uy, esta persona sí es autista, pero eso lo digo yo, no lo puedo... En mis adentros. En mis adentros, ¿verdad? Pero es porque ya uno ya tiene ha visto tanto que ya uno ya ya tiene el radar. Exacto, y es vacilón porque cuando hay un diagnóstico propiamente de una persona autista en una familia, automáticamente uno vuelve a ver a alguno de los dos papás porque hay altas probabilidades de que sea heredado. Ya. ¿Verdad? Usualmente los estudios dicen que el autismo es más propenso a ser heredado de padre a hijo. Oiga. Entonces, a raíz de eso, yo me hice un examen, ¿verdad? Y a mí me diagnosticaron con autismo. ¿En serio? 1, ¿verdad? Entonces, yo también, igual que mi hija, somos autistas. Ya. Seguramente por eso hablo tanto y datos curiosos de un montón de cosas. Sí. Pero... Y perdón, Cham, no, termina la idea. No, digamos que de estas características de las que hemos hablado, ¿verdad? Durante el episodio, ya después del diagnóstico y todo, vos decís, mira, sí, ahora lo noto, ahora lo entiendo. Vamos a ver. Mí. Cuando un adulto es diagnosticado con autismo, muchas veces tienen como, ahora entiendo mi vida, ¿verdad? ¿Por qué era objeto de bullying? ¿O por qué la gente me segregaba? ¿O por qué la gente decía cosas que yo no entendía? ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me pasa de que yo no sé cómo comportarme o en un entierro o en una boda. Yo simplemente me quedo en una esquina, observo a la gente porque no entiendo lo que está pasando. Okay. Yo y mi hermana también le pasa eso. Y ahora, digamos, ya comprendemos mucho por qué, ¿verdad? Porque lo que se llaman códigos sociales son invisibles muchas veces a las personas con autismo. Entonces, digamos, por ejemplo, yo no entiendo el fútbol. ¿Verdad? Y ustedes que me conocen saben que es como un chiste de que a mí no me gusta el fútbol, pero no es que no me gusta, es que no lo entiendo. No entiendo por qué la gente corre detrás de una bola. Y yo lo digo abiertamente, no entiendo por qué. Si al día siguiente todo el mundo sigue enojado, pero ya el día siguiente ya pasó el partido. Sí. ¿Verdad? Parece tonto. No, y que alguien de afuera puede decir que más hemos amargado. Ajá. Pero no es eso. Sí, es que simplemente no lo entiendo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que me pasan así con un montón de cosas en la vida diaria de que no entiendo. Y yo eso lo magnifico con mi hija, donde yo veo de que a ella le debe costar muchísimo este mundo. Entender ¿verdad? Entender tantas cosas. Te voy a contar una anécdota que pasó hace poquito, hace como 3 meses. Te digo de que mi hija es no verbal, pero de vez en cuando dice palabritas, ¿verdad? Estábamos en piscina
ella está sentada de primero porque antes de las clases, como 10 minutos antes, los niños se pueden sentar en el borde de la piscina a esperar, ¿verdad? Entonces ahí está Amy jugando con el agüita tranquilamente y en eso llega otra niña y se sienta a la par de ella y la niña le dice, hola, ¿verdad? Y Amy se le queda viendo y le dice, hola. Y Amy se vuelve a ver, me vuelve a ver, vuelve a ver a la profesora, vuelve a ver arriba y le dice, adiós. Y ya dejó de hablar. Ajá, ese fue su... Y eso me dio mucha risa y me dio lástima también, ¿verdad? Claro. Porque La chiquilla venía con intención exacto, amistosa. y a mí le faltaron los códigos para poder continuar con la interacción. Exacto, con lo que seguía. Y entonces ahí quedó. Y a mí después nada más llegó y se desentendió y no, ¿verdad? Y eso fue muy vacilón. Este domingo le pasó otra anécdota vacilona, que fue que una niña de 5 años, que es vecina, llegó con unos muñequitos y ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? Amy en su mundo ni siquiera la determinó, o sea, ni la volvió a ver, pero la niña seguía insistiendo, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres este juguete? Entonces Amy lo agarró, no le dijo nada, lo agarró y se quedó ahí. Si quieres traigo más juguetes. Y Amy le dice, sí. Entonces la niña trajo otros juguetes y se quedó ella con toda la paciencia del mundo tratando de jugar con Amy. Y Amy, a los niños con autismo, en ese nivel que tiene Amy, ellos no juegan de forma natural. Ellos hay que enseñarles a jugar, hay que darles los códigos para que ellos puedan jugar. Sí. Y la niña estaba ahí tratando de explicarle y todo. Y a mí trató, veas, te lo juro, trató. No, mi amor. Y ahí estuvo hasta que la niña ya llegó y le dice, bueno, ya voy a ir a comer y se fue. ¿Verdad? Y ahí quedó y ahí de vez en cuando llega la chiquita. Pero me llamó la atención de que ahora Amy está en ese deseo. Amy ahorita tiene 9 años. Ya tiene 9, qué grande. Yo pensé que estaba más chiquitita. No, ya tiene 9 y ya está en la terrible preadolescencia porque ahora me vuelve la cara y me hace así. Yo le digo algo y hasta que yo la oigo, oh, por Dios, de esa adolescencia. Porque y la adolescencia la pasan igual, ¿verdad? Sí, va a tener que pasarla. Pero me llama mucho la atención que ella ahora está haciendo este intento como de conectarse, ¿verdad? Y vos dijiste algo muy, muy interesante sobre la cuestión de los códigos. El cerebro autista es como una computadora Mac que tiene software PC. Sí. ¿Me entiendes? Entonces puede hacer muchísimas cosas, las puede hacer de forma excelente y de maneras increíbles, pero hay veces hay cosas que no va a poder hacer del todo. Sí. O el lenguaje de que una tecla hay que presionar para que haga otra cosa, te va a hacer otra. Te va a hacer otra cosa. ¿Verdad? Exactamente pasa lo mismo con el autismo. Al ser códigos diferentes, uno no sabe cómo comportarse o cómo hacer ciertas cosas. Uno nada más hace, ¿verdad? O imita, ¿verdad? Que eso se llama máscaras. Claro. Las máscaras, que es otra característica de las personas con autismo, es que se ponen máscaras. Las máscaras aprenden guiones de qué decir, cómo actuar, ¿verdad? Y dicen lo mismo o hacen lo mismo, digamos, en reuniones o en salidas o cuando están ligando, porque que una persona sea autista no quiere decir que no puedan formar familia. De hecho, hay autistas muy famosos y que exitosos, digamos, claro. Elon Musk es autista, ¿verdad? Esta chica Greta, la activista, es autista, ¿verdad? Dan Aykroyd, ¿verdad? El actor es autista. También Anthony Hopkins es un autista, que él es vacilón porque fue un autista que lo diagnosticaron viejo. Y entonces él habla de eso. Yo era alcohólico porque no podía calmar mi mente. No entendía por qué, ¿verdad? Y ya después del diagnóstico le entendí un montón de comportamientos de su vida y de su juventud. Por eso, muchos autistas caen en el uso de drogas por la misma razón, porque su mente está siempre tan encendida y siempre, en todo momento, funcionando, que necesitan apagarla de alguna forma. O utilizan alcohol o utilizan drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo es tan cruel con ellos que no saben cómo manejar el mundo y ellos tratan pero quiero que me entiendan y la gente no le interesa tener la paciencia de entenderlos, ¿verdad? Entonces, hay, como te dije, hay un montón de personas autistas famosas que logran tener familia, que pueden salir adelante
Y esta neurodivergencia no es un sinónimo de estar atrapado en la vida sin hacer nada, ¿verdad? Claro. Como se hacía aquí en Costa Rica. Los institucionalizaban a los chicos y muchos quedaron ahí olvidados. Sus familias literalmente los olvidaron. Sí. Y ahí están. Actualmente, el día de hoy, están en Viviendo el ahí después de Ajá. décadas. Y porque nunca se supo. En 1982, aquí en Costa Rica, hubieron una serie de cambios donde entraron escuelas y las escuelas, cuando llegaron a Costa Rica, digamos, hasta 1982, no había una variedad de escuelas para personas con cierto tipo de discapacidades. Actualmente hay más variedad. Aún todavía estamos muy largo Sí. de eso, pero la sociedad ha logrado cambiar. Apareció la medicación que ayudó a que muchas personas con TEA pudieran tener una vida más adecuada y que llegara a ser adultos funcionales, o por lo menos que no agredieran a otras personas por este tipo de situaciones que estuvimos conversando. Sí. Entonces, ya la institucionalización de personas con autismo casi que es del pasado. Nula, Y digo sí. casi porque sí sé de casos de familias que han tenido que tomar la decisión de institucionalizar a sus hijos por diferentes motivos, ¿verdad? Y no los satanizo ni nada, pero el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Yo espero, te soy sincero, digamos, uno de mis sueños así es que toda esta revolución que está haciendo Elon Musk con los chips estos de los cerditos Neuralink. y todo esto, eventualmente llegue a ser una ayuda para las personas con discapacidades, no solo las personas con retraso mental, que les ayude a tener una mejor calidad de vida, sino con las personas con autismo grado 3, que para ellos este mundo es muy complicado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esperemos que la Sí. tecnología nos ayude en el futuro. Mae, chamo, te agradezco montones, mae, por haber venido y por hablar un poco del tema. Sé que se nos quedó. Sí, el tema nos quedó súper corto. Vamos para el tercer episodio el otro año. Sí. No, pero el otro hablamos de algo más divertido e interesante. Podemos hablar. Mae, sinceramente, mira, y te digo, este tema es muy importante, mae. O sea, es importantísimo. Sé que muchos papás y muchas personas necesitan escuchar de esto, mae. O sea, creo que no hay nadie que no necesite escuchar de este tema, sea papás con hijos que no tienen autismo a como los que sí tienen. Más bien te iba a pedir que si tenés algún mensaje para papás que están pasando por esto, por cosas similares, mae. Sí, yo les digo a los papás que no pierdan la fe, que entiendan que su hijo lo que necesita es dos cosas muy importantes: amor y mucha terapia. O sea, y terapia conductual, terapia física, terapia de lenguaje. Y es cierto, las terapias en algunos casos son caras, encontrarlas por la caja, te dan una cada 15 días, es complicado, pero hay grupos de papás que se organizan para donar terapias. Ah, qué bien. Hay videos, tutoriales de terapias muy básicas, que son terapeutas que explican cosas básicas como estimulación, como pasos como de cómo enseñarle a gesticular a los hijos, como cómo enseñarles, por ejemplo, cosas tan simples que uno no se cuestiona, como cómo ayudarle a que se limpien el trasero cuando tienen sus necesidades o cosas así. Hay videos de personas que se han dedicado a enseñar este tipo de cosas para ayudar a muchos papás que no pueden, porque esa es una realidad muy cruel y muy cruda. Vivir esto sin apoyo tanto de la red familiar o de la red cercana es muy difícil, es muy complicado. He conocido casos de papás que han abandonado a sus hijos y se han ido, ¿verdad? Porque esto es muy duro. Sí. Es una realidad que en el momento que llega no es solo dolorosa, sino que es un rompimiento de su expectativa como papá y de todo lo que ha hecho. Y algunos papás que estamos solos, realmente es aún más complicado, ¿verdad? Yo que
he tenido la ventaja que he tenido un aprendizaje y que he podido buscar como la guía a través de ese aprendizaje y he tratado de ayudar a otros, pero hay papás que no tienen este tipo de conocimiento y que es muy difícil leer, no perder la esperanza. Si Sí, tienen que llorar, hay grupos en en Facebook, en redes sociales, de papás que se unen literalmente a llorar, porque esto es muy cansado, es muy doloroso, especialmente para las mujeres, porque toda la carga les cae a ellas en claro. todo aspecto y muchas tienen que abandonar su trabajo, su vida y sus sueños. Ujú. Y esa es una realidad que es ahí, pero esto puede salir adelante y muchas veces la historia lo ha demostrado y los casos lo han demostrado. Muchos de estos chicos salen adelante y tienen una cosa que se llama un despertar. Qué lástima que no nos dio chances para hablar de eso, pero que tienen estos momentos donde entran en conciencia y no dejan de ser autistas, pero pueden empezar a tener una vida más adecuada. Estos tipos de despertares se dan en 3 momentos: a los 7 años, a los 12 años y a los 16 años, ¿verdad? Esos momentos que están eh, revisados, por decirlo así, Ujú. ocurren cambios en las estructuras cerebrales que pueden favorecer a que estos tengan estos momentos donde ellos puedan salir adelante y empiezan a hablar repentinamente. Wow. Hay un caso de un chico que a los 18 años empezó a hablar, ¿verdad? Y después empezó a estudiar y era una persona que no le había, con retraso y todo, y empezó a estudiar y ahora da clases en Cambridge, Qué increíble. ¿verdad? Después de los 18 años, o sea, sí se puede. El caso de esta chica que te hablé, de la que aprendió a hacer arquitectura, Sí. ¿verdad? Ella la habían diagnosticado de que nunca iba a poder ni siquiera hablar tampoco. Y no, y la mamá se sentó con ella todos los días, una palabra a la vez, una palabra a la vez. Y ella salió adelante, le enseñó luego a leer, luego le dio clases sola y todo. La historia de ella está, hay una película y todo. Ujú. Y al final fue la primera y ha sido la primera de muchas personas autistas grado 3 que se graduaron de la universidad con un título. Wow. Entonces sí se puede, Sí se puede. sí se puede. Chamo, muchísimas gracias, mae. De verdad, hagamos otro. Pero El de otro un año. tema, sí, de un tema más divertido. Bueno, o sea, no es que sea divertido, pero es interesante, mae. Claro, Bien, del tema que quieras, sí, sí, o sí. que la gente diga en el podcast, que pongan el tema de psicología que quieran Ah, hablar, bueno, de ¿verdad? asesinos en serie para el próximo. Sí, o pues cosas románticas, dijo un amigo, esos son temas vacilones, ¿verdad? Podemos hablar, no hay problema. Buenísimo. Chamo, muchísimas gracias, de verdad, mae. Te lo agradezco. Espero a la gente que lo haya disfrutado, bueno, que hayan aprendido, mae, y disfrutado también. Y nada, nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Déjennos comentarios, qué les pareció, comenten todo lo que quieran. Nos vemos, pura vida.